Gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra. Pensaba que me iba a dar algún que otro dato. Bueno, se han seguido criterios técnicos, pero desde luego los que se trasladaron a los medios de comunicación y que nosotros descubrimos era que, como había pocas personas para poderles trasladar, pues que eso implicaba que no iba a haber un servicio, que iba a haber un servicio localizado. Y yo le iba a preguntar, pues porque en este nuevo pliego, comparándolo con el actual, pues bueno, algunas localidades como Cantavieja, que solo tenían 81 servicios, pues pasa a presencial, y mientras Mora, que tiene 308 anuales, no pasa a presencial. Entonces, no sé si es una cuestión de cantidad o desde luego de calidad. Desde luego, desde el Partido Aragonés, lo que entendemos, y se lo venimos diciendo desde siempre, nos parece muy bien, que desde su departamento estén buscando la mayor eficacia, pero lo que no queremos es que ese tiempo de activación, máximo de 15 minutos más esos 30 minutos para llegar a ese lugar, perjudique siempre al medio rural. No perjudica nunca a la gente que vive en la ciudad, pero desde luego tendrán que buscar las herramientas. Y otra cosa que le voy a decir, Teruel, con este pliego, será la única capital de España que no dispondrá de unidad de servicio medicalizado de manera presencial 24 horas. La única. Volvemos, señor Zelaya, a menospreciar a la provincia de Teruel. Nada más, muchas gracias.